Nos acompaña, yo creo que más que un socio de este espacio, el ingeniero Guillermo Carán, gran amigo, gran profesional, economista, de mucha presencia en la vida nacional desde casi inmediatamente después del ajusticiamiento de Trujillo. Ha sido gobernador del Banco Central, ministro de Finanzas, secretario técnico de la Presidencia, lo que hoy es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, consultor privado, profesor universitario y uno de los economistas más presentes en la opinión pública, dada su condición de un hombre de Estado y además su larga experiencia y su condición de ser un testigo, como siempre digo, excepcional en el comportamiento de la economía dominicana durante todos estos años que llegan después del ajusticiamiento del tirano. Don Guillermo Carán, además, es un columnista del periódico Hoy. Todos los sábados nos acompaña con sus reflexiones, generalmente sobre textos económicos, pero él es un político de cuerpo entero, ha sido alto dirigente del antiguo Partido Revolucionario Social Cristiano y luego del Partido Reformista. Creo que ahora es algo así como agente libre, ¿no? Pero siempre dándole seguimiento a la política de poder, la política pura y también a todo lo que tiene que ver con la economía y la sociedad en general, dada su formación política, económica y filosófica. Vamos a hablar de todo lo que es República Dominicana, un poco a ver si nos asomamos a hablar con el presidente Maduro y estas cosas que están ocurriendo en un mundo que se nos viene muy convulso. En unos segundos regresamos. Don Guillermo Carán, espero que se sienta bien. Usted es un hombre siempre al tanto con la vida, muy jovencito, lo veo muy... Antes decíamos teenager, ¿no? Pero ahora creo que... viejevo. Ahora se le dice viejevo. Y se le dice también popi, ¿no? Bueno, eso, ahí hay otra connotación. Bueno, qué bueno tenerle por acá y viéndolo bien también en general, me alegra sobremanera. Yo creo que usted por sus vínculos viejos con Venezuela le quedan algunos conocimientos sobre esa sociedad, a pesar de que ya el socialcristianismo no tiene la vigencia de aquellos años y cuando habían verdaderos gurúes de la política, hombres de Estado que podían estar en el poder y en la oposición. Decía Rómulo Betancourt que él prefería ser secretario general de Acción Democrática que presidente de la República, que nunca renunciaría al liderazgo de su partido. Víctor Haya de la Torre era tan poderoso como el presidente de la República. Y aquí Peña Gómez en la oposición, Bosch en la oposición y Balaguer en la oposición eran como poderes paralelos. De manera que los grandes liderazgos son la verdadera como fuerza de equilibrio en una sociedad, no importa que estén en el poder o que estén en la oposición, y ojalá toda la sociedad tuviera conciencia de eso. ¿Cómo ve usted esta crisis casi única, porque hay una unanimidad fuera de Venezuela de que Maduro perdió las elecciones y la perdió, parece, con muchos votos? Bueno, primero no quiero pasar desapercibido tu apreciación del el liderazgo desde la oposición. Yo creo que los políticos se prueban y se consagran como grandes líderes cuando están en la oposición y no solamente en el gobierno. Exacto. Yo recuerdo haber escrito un artículo en ese tiempo, escribía para El Caribe en el año 78, cuando Balaguer salió del gobierno.
que adoptó una serie de posiciones que, por ejemplo... Cuando Balaguer dio paso a la democracia. Bueno, dio paso a un nuevo giro de la democracia, pero que tú sabes que hubo conspiraciones, Sí, y sí, Balaguer frenó esas conspiraciones. Sí, sí, sí. Y yo escribí un artículo De hecho, señalando... hubo unos generales que fueron detenidos. Claro, y yo escribí un artículo, bueno, que Balaguer va a pasar a la historia consagrado como líder, no tanto por haber gobernado, sino por haber detenido la interrupción del proceso democrático. Y así fue, volvió algo a gobernar y bueno, y todavía después de salir del poder Y hubo... fue muy prudente con sus declaraciones, hay que decirlo, en el periodo 78-82. Sí. Y después, incluso, hablando del caso de Rómulo Betancourt, hubo decisiones de gobierno que frenó desde la oposición. Yo no sé si tú recuerdas cuando querían utilizar los terrenos de la Plaza de la Salud, del antiguo hipódromo, para, creo que las villas olímpicas, y él, Sí, sí, sí. él se plantó, ahí síndico, no se va a hacer nada. El síndico era Fello Suber. Sí, sí. Entonces, que yo creo que el respeto de los hombres se gana más desde la oposición que desde el gobierno. Una gran lección. Sobre la situación venezolana, me parece que es una situación muy complicada. Preveo que cual que sean los resultados, a Maduro le va a ser muy difícil gobernar. Y sobre todo al pueblo venezolano muy difícil superar sus condiciones de su desarrollo que está viviendo. Increíblemente, una Venezuela otra hora rica, bueno, todavía rica porque tiene petróleo, pero hay un ingrediente que no se puede perder de vista. Hay muchos funcionarios del gobierno venezolano que están defendiendo su pellejo. Porque imagínate qué destino tendrán el propio Maduro, algunos de los dirigentes del partido Unión Socialista Obrero, y definitivamente frente a un reconocimiento del triunfo del opositor, tienen que buscar espacio y están expuestos a una serie de investigaciones, sobre todo porque en algunas ocasiones se le ha vinculado al tráfico de ilegalidades. Me parece que es una situación que hay que examinarla día a día. Por ejemplo, a mí me sorprendió cómo en la reunión de la OEA, los países que habían cuestionado el proceso no endosaron el voto. No sé si es también preservando la no injerencia, o adhiriéndose o recuperando la solidaridad con Maduro, particularmente el caso de Brasil y Chile, que han emitido declaraciones cuestionando la proclamación, porque a mí me parece Pero el Chile no se abstuvo. Creo que Chile no se abstuvo en la OEA. No estoy seguro, pero... Brasil sí, como no, en primera pero línea, y Colombia lo también. peor de todo, a mí me parece que son las propias actuaciones del gobierno que dan la señal de que no le salió bien las elecciones. Por ejemplo, esa proclamación tan prematura. Pero expreso. No, eso de rapidez, exacto. Eso violentó todos los procedimientos. Sin ningún... Además, según ellos mismos, solo se había contabilizado el 80% claro, en ese momento. Sí. Eso mismo es una evidencia de que las cosas no le salió bien. Creo que hay que mantener día a día la vigilancia y orar para que Dios ilumine a los protagonistas y no haya lo que el propio Maduro anunció, un baño de sangre. Exacto. Me pareció muy extraña la declaración de Estados Unidos de que se le estaba agotando la paciencia con Maduro. No sé qué podría significar eso de una nación tan poderosa en relación con un país del área. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Venezuela no es solo Venezuela. Una decisión de Estados Unidos, una injerencia más fuerte de Estados Unidos, obviamente provocará una reacción de los aliados de Maduro, particularmente Rusia, Irán, China.
es delicado que se abra un horizonte de confrontación entre potencias que puede repercutir enormemente en la América Latina. Habría que ver una relación costo-beneficio, porque uno no puede contar mucho con los países, porque a veces se limitan a una declaración. Sí. Ese es el apoyo que le dan. Sí, pero hay Y algún voto. hay un fenómeno. América Latina es como en estos momentos uno de los territorios donde predomina relativamente más paz. Sí. Sí, no tenemos la situación de Medio Oriente ni de África. Bueno, aquí el problema es la miseria en la sí, región. es un problema de la economía. Entonces, alterarlo con una lucha de potencias en nuestro territorio, aunque se focaliza en Venezuela, comienza a irradiar. No se daría, yo creo. Pienso que no se daría. No, que ojalá y que no. Ojalá y que no. Por eso es extraño la amenaza tan contundente de que se le está agotando la paciencia, porque ¿cuál es el próximo paso después de esa declaración tan contundente? Sí, es una declaración, no voy a decir de guerra, pero de amenaza. Sí, sí. De amenaza, ¿no? Y se supone que a una nación nunca debe agotarse de la paciencia en relación a otra nación. Claro. Otro ingrediente es su vecino, Colombia. También ha emitido declaraciones importantes. Algunas, pero en la OEA no votó. En la OEA no votó. Exacto. Exigió, pero no votó. Votó. Yo creo que también hay el prurito de no sentirse al lado de Estados Unidos. Evidentemente. El que sí hizo el viraje fue Haití. Porque Haití votó ahora aliado, vamos a decir, a República Dominicana y a Estados Unidos. Sí. Aunque la prensa no lo ha dicho, cierta prensa norteamericana sí dijo que esta iniciativa de esta convocatoria fue de varios pocos países, pero entre ellos República Dominicana. Sí. Que creo que también fue un poco prematura. Me parece que debió esperar. Lo que están pidiéndole es que presente las actas, el camino más institucional. Ahora hoy acabo de ver, Diosdado dice, no le vamos a entregar actas a nadie, ni vamos a hacer auditoría. Esto se acabó ya, el presidente fue electo. Sí, pero también Maduro pidió la intervención del Tribunal Superior Electoral. Realmente está muy confusa la situación, que es difícil hacer un pronóstico. Y por supuesto las imprudencias están como aflorando. Por ejemplo, esa misma reacción de Maduro de romper relaciones con República Dominicana, ¿no? Es como echarse a un enemigo adicional o varios enemigos adicionales. Pero de ambos lados, porque ahora Costa Rica le ofrece asilo político a María Corina, lo cual le está invitando que renuncie. Exacto. Porque asilarse es renunciar. Correcto. Entonces, dejar la lucha, ¿no? Falta lo que está faltando mucho en el liderazgo nacional, internacional y mundial: coherencia. Sí, bueno, tenemos, no hay duda, en América Latina una nueva camada de políticos, casi todos imberbes en los asuntos de Estado. Estamos viendo gente que llega a la presidencia, a la dirección de países que no son políticos, y ahí nos damos cuenta que los políticos muchas veces despreciados, en muchas ocasiones con razón, pero tienen un bagaje, un conocimiento y una lógica de entender los acontecimientos que salvaguarda a las naciones de crisis importantes. No, y una experiencia y una corteza que evidentemente no la tiene un liderazgo emergente para resistir y enfrentar situaciones conflictivas. El buen político sabe, como el campesino dominicano, que todo río que sube, baja. Y él con mucha frecuencia espera que baje para ver con claridad, porque en el río cuando sube, que está lo que llamamos sucio, no se ve el fondo. Usted tiene que esperar que las aguas bajen y aclaren, y entonces usted ve lo que está en el fondo. Parecieran cosas tontas, pero en situaciones como esta, eso es lo que hace falta. Exactamente. Falta ecuanimidad,
y hay un exceso de protagonismo también que hace mucho daño. ¿Hay todavía algunas figuras importantes del social cristianismo No, histórico que no la allá? identifico realmente. No, ya, No la identifica porque incluso el candidato, el precandidato que surgió por el partido COPEI, es una generación que no tenía. Fernández está vivo, el toro era que le decían, el toro Fernández. Eduardo Fernández está Sí, vivo, está sí. vivo, No, pero no, alejado el tigre, ya. el tigre. El tigre El Fernández. tigre, Eduardo Fernández está vivo y creo que aspiró a la nominación presidencial recurriendo mucho a la sociedad civil. Vi varios programas de él y lo sigo en Twitter. Ah, sí. Él hablaba, por ejemplo, él se opuso a los procesos de primaria. Él decía que había que sentarse a negociar un consenso con la participación de las organizaciones, la iglesia. Tenía un discurso tradicional del socialcristianismo, o sea que no, pero definitivamente la efervescencia presente y el populismo presente no tuvo acogida. No, y frente a una fortaleza como la de Maduro, usted necesita otra Claro, fortaleza. claro, Y claro. la verdad es que la Corina tiene fibras. Sí, bueno, muchas. Incluso personalmente yo me encontré en una reunión con Eduardo Fernández en México, creo que en una conferencia de partidos políticos en Costa Rica, México, no recuerdo. Y por supuesto, él mentalmente está bien, pero no tiene la vitalidad y la energía que tenía, ¿no? Cerca de los 90, porque además la edad no permite, ¿no? Debe estar cerca de los 90 él. Debe estar, 80 largos. Exacto. Porque si yo estoy en 80 cortos. Bueno, vamos a dejar Venezuela y en el próximo segmento vamos a aterrizar en República Dominicana. Ingeniero Guillermo Carán, seguimos con las reformas sobre la mesa, aunque cada vez se habla menos. Yo creo que las opiniones se han concentrado en la potencial reforma fiscal. De cuando en cuando se habla de la reforma de la seguridad social y menos, pero se habla de la reforma al Código de Trabajo, que dicho sea de paso lleva muchos años también. No se habla de la reforma eléctrica al sector eléctrico, a pesar de que se avanzó mucho en un pacto por ahí y a pesar de que ahí las condiciones son cada vez más complicadas, ya no solo en términos financieros, sino que regresaron los apagones. Hay muchos apagones y como un ambiente de que no se sabe qué hacer con las EDES para que sean mínimamente eficientes. Y por supuesto el presidente se la entrega a Inverbes en el tema eléctrico, que me imagino que se la pasan aprendiendo primero la terminología y después ver qué van a hacer con la ayuda de uno que otro asesor. Pero el sector privado sí ha aprovechado el tiempo y ya todo su discurso y toda su defensa y todo donde aceptan que le graben y donde no aceptan que le graben, lo han planteado a través de sus asesores, de sus figuras señeras, incluso han hablado los principales, como el caso de Frank Rainieri, ¿no? Que acaba de decir que hay que conservar los incentivos. Yo me imagino que per secula seculorum los incentivos. Parecería que el sector turístico no termina de madurar financieramente, ¿no? Bueno, ¿usted piensa que todas esas reformas que el presidente señaló, estamos en proceso de que avancen? ¿El gobierno está trabajando en eso? ¿Quiénes estarían trabajando? Porque tampoco, me imagino que los ministros están todos con su despacho limpio, esperando su sucesor. Bueno, realmente yo no veo un clima de aprobación de reformas. Te faltó decir
que la reforma que el presidente ha planteado como primero, nadie habla de eso. No, nadie habla de eso. No hay una necesidad sentida de la reforma constitucional. Parece que nadie cree que eso se necesita. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el presidente priorizó la reforma constitucional? Hay que ver con el proyecto que viene. Incluso hay la sospecha, porque alguien me ha dicho, pero el presidente sigue inaugurando y sigue haciendo cosas como si estuviera en campaña. Creo que me parece que también un hábito de él. Exacto. Pero por supuesto, en mi caso particular, soy reformista, reeleccionista y además amigo del presidente, no me desagradaría. Y árabe. Y además libanés, no me desagradaría que él echara para atrás su decisión tan enfática de que termina ahora. Bueno, me pareció una... Bueno, 8 años es mucho también, profesor, para poder vivir la vida. Dependiendo de lo enfático. Pero honestamente no veo como una internalización de la urgencia de las reformas, sobre todo de la reforma fiscal, que debo decirte que conlleva otras reformas inherentes, intrínsecamente, específicamente la reforma del sector eléctrico. Uno de los componentes importantes del déficit fiscal a corregir es el sector eléctrico. Y estamos hablando de, yo diría que el más importante. 1.500 millones de dólares. Entonces, por eso yo acabo de leer, antes de venir, un informe del Consejo Económico y Social sobre el avance de las reformas aquellas presentadas. Me pareció en este clima de reformas pendientes, incluso ante un Fondo Monetario que hizo una amonestación bastante contundente, siempre se me va la palabrita que utilizaron, pero no, me pareció que no tenía la contundencia necesaria para asumir la responsabilidad de dirigir un proceso de reforma tan importante. Yo he planteado... ¿Dirigirlo quién? El gobierno. Al gobierno. Yo he planteado, precisamente por esa intuición que tengo, que aquí lo que procede es un proceso de reformas. De hecho, la palabra reforma está más ligado al proceso que que una revolución, o que a una medida de choque, una terapia de choque o una terapia de ajuste. Pero teniendo en cuenta las reacciones sociales, los temores sociales, las reacciones del sector empresarial, incluso del propio gobierno, porque el ministro de Industria y Comercio dijo que la zona franca tampoco se pueden tocar. Exactamente. Entonces, hay que abordar un proceso de concertación. Bueno, y también el ministro, aunque esto no tiene que ver con reforma, pero el ministro de Educación Superior le dice al presidente que no cree que es necesario fusionar los dos ministerios de educación. O sea, tengo la impresión de que yo no sé si es que en el camino le están surgiendo ideas al presidente y él las lanza, o si es que la consulta interna no se están haciendo de manera integral. Bueno, naturalmente hay un refrán que dice que muerto no quiere misa, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pero nunca se le dice públicamente al presidente. Claro. Yo no estoy de acuerdo. Y lo mismo que la fusión de la juventud y la mujer en un ministerio, porque hay que... La mujer reaccionó también. Claro, claro. Pero lo que hay que convencerse de que hay que reducir el aparato estatal. Y el propio presidente lo ha dicho, de fusionar ministerios. Y aquí hay una ley, que es la ley orgánica de la administración pública, que lo manda, que por cierto, para que veas cómo son las cosas del país, esa ley mandó, cuando se aprobó en el año 2012, reglamentarla en un año. Y tiene su reglamento. Y fue ahora que se reglamentó. Bueno, y no entiendo... Pues, la 299 creo que nunca tuvo su reglamento. Me parece que las leyes deben aprobarse como
con todo y sus reglamentos, Sí, porque entonces sí, porque además usted sabe la práctica. sí, cuál no es, entiendo por qué cuando se aprueba el reglamento entonces sustituye y dejan fuera del gobierno al ministro de Administración Pública. Sí, Eh, y hay legisladores que dicen, pásala así, que eso después lo arreglamos en el reglamento. Está claro. Sí. Sí, esa es un poco la irresponsabilidad legislativa. Bueno, yo tengo la impresión de que nos vamos a quedar en la reforma constitucional porque el Congreso no va a dejar caer la palabra tan enfática como usted señala del ciudadano presidente y en la reforma fiscal, por aquello de los 200.000 millones de pesos que necesita el gobierno con urgencia, pero no veo, en eso concuerdo con usted, no veo un ambiente, no veo un proceso de discusión, ni siquiera suena quienes están trabajando en los documentos base. Y cuando suena con posiciones contradictorias, porque, por ejemplo, el Ministerio de Economía ha hecho un planteamiento, el de Impuestos Internos hizo otro, con relación, no se sabe quién está protagonizando el proceso de reforma. La competencia primaria estaría en el Ministerio de Hacienda. Pero yo dudo que Economía tenga un papel muy protagónico porque, y ahí volvemos a lo de siempre, porque es un ministerio de jóvenes, le llaman el ministerio de las ONG. Mira, hay algo importante que me gustaría señalar y es también los pasos que se están dando. Uno no sabe bien si están orientándose dentro de un plan que en el futuro puedan establecer reformas. Mire este dato. Se acaba de aprobar la ley de responsabilidad fiscal con el protagonismo del Ministerio de Hacienda. Claro. Se ha exaltado mucho que ahí se va a reducir el endeudamiento del 60 al 40%. Eso implica, por supuesto, una reforma fiscal, sea por vía del gasto o sea por vía de los ingresos. Que por cierto, insisto en que muchas veces se pierde de vista que el costo político de aumentar impuestos es mayor que el costo político de reducir el gasto, porque muchos sectores de la población, sobre todo sectores políticos, el presidente no puede afectar la burocracia o no puede afectar los subsidios, pero bueno, pero si aumenta los impuestos, ahí hay sobre todo el ITEVI, porque ahí es que está focalizada la propuesta, la ampliación de la base imponible. Todo el mundo... Y es el más fácil. Bueno, y el más efectivo. Sí, sí. Bueno, entonces, sin embargo, al mismo tiempo, ese ministerio... Y maliciosamente beneficia a los dos. Claro. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda publica un documento de política presupuestaria que contiene metas contrarias a la de responsabilidad fiscal. Aumenta el endeudamiento, aumenta el gasto corriente, bueno, disminuye la inversión. Digamos que podría haber sido elaborado antes de aprobarse la ley. En junio. Sí, pero el mismo... quizás el gobierno, los que elaboraron, le dijeron, hazlo dentro de la situación actual. No sabemos lo que va a ocurrir, digo yo, con ese proyecto de ley, además de que yo no advierto ningún interés ni actitud del gobierno en disminuir los gastos. Esa es la verdad. Eso. Y ahí es que el gobierno tiene que pensar que va a tenerle mayor resistencia si en la reducción del gasto o en el aumento de la base imponible, que eso es lo que uno ve es una especie de falta de control, por ejemplo en el tema salarial, según han salido las publicaciones de prensa. Parece que no hay una norma para establecer salario, ni hay una instancia a donde irse previamente antes de aumentar el salario. Y ahí es donde uno, y yo lo lamento mucho, de verdad lo que le voy a decir, tiene que saltar a Balaguer. Porque ¿quién le aumentaba el salario a Balaguer así, de que a espaldas del presidente de la República, o un salario estrambótico en relación con el resto de la administración pública? Yo creo que ninguno de ustedes se atrevía a eso. No, claro que no. Entonces ahora parecería que no hay que consultar al presidente, que no hay que consultar al ministro de Administración Pública, y si no, hace rato, eso lo inauguró el PLD,
una manera de engañar las políticas públicas establecidas y las leyes es, vamos a hacerlo por contrato. Y eso existiendo una ley general de salarios y existiendo una ley de función pública donde supedita las mejoras salariales a la evaluación del desempeño. Entonces, por eso es cuando se habla de institucionalización, la consigna debe concentrarse en el cumplimiento de las leyes. Sí, y la supervisión, porque yo siempre digo, bueno, yo puedo querer hacer lo que yo quiera, donde trabajo, lo que fuese, pero si hay una supervisión, yo digo, no, me van a supervisar. Claro. Me van a supervisar, pero parece que no hay supervisión. Parece que hay rumor público y nunca los que están más arriba, para no mencionar nombres, le dicen, ingeniero, pero yo leí ahí que usted se subió el salario a $750,000 mensuales, porque en una sociedad tan pobre eso hiere, aunque usted me pueda argumentar que sí, que usted vale ese dinero. Y sobre todo, aunque se pueda argumentar que es para que no haga lo que como quiera se está haciendo, porque yo recuerdo que en el año 96, cuando ganó el PLD, se aumentaron los salarios para que no hubiera corrupción, y sin embargo hubo más corrupción. Exacto. Yo, por ejemplo, creo que es muy difícil disminuir la nómina en una sociedad como la nuestra, donde la generación de empleo de la economía en general y del sector privado en particular no va acorde con la cantidad de personas que cada año pasan al mercado laboral. Pero hay un problema de concepción y la derivación de la concepción. O sea, si se tiene una concepción de que es el Estado que debe proveer empleo, entonces se está procediendo como se procede ahora. Eso es cierto, pero ¿cuál es la alternativa de eso? Fomentar la economía para que sea la economía que genere pero el eso empleo. Es más lento, más a largo plazo. Ahí vamos de nuevo a la falta de supervisión. En la ley 299, la gente te escribía, esto va a generar 1,000 empleos. Generaba 50, pero nadie supervisaba. Esa es una de las grandes crisis que han tenido todos los gobiernos, incluyendo los reformistas. Sí. El tema de la supervisión y de la fiscalización. Exacto. Porque la mayoría, por ejemplo, de todas estas leyes de incentivos, que dicho sea de paso, tienen plazos, muchas de las cuales ya están cumplidos, están agotados. Totalmente. Y están supeditados a una serie de estipulaciones para la eventual renovación. Pero no deja de ser un elemento importante porque con todos sus defectos, la generación de empleo por esas leyes de incentivo mejoró, aumentó. Sí, claro, porque al final uno tiene que aceptar el hecho porque no hay otra cosa. Pero uno tiene también que plantearse, bueno, y si se hubiese hecho como la ley lo dice, hubiésemos estado mejor. Claro, claro. Entonces, por eso te digo que son dos maneras de ver la vida, claro, en perspectiva o en retrospectiva. Claro, pero por eso te digo que la importancia es de someterse al imperio de la ley. Sí. Pero no es solamente al imperio de la ley con la policía. Pero eso nadie lo hace de manera espontánea, ingeniero. Usted tiene que saber, y ese es el éxito de la administración anglosajona. Yo sé que hay 1, 2, 3 supervisores, y el supervisor sabe que hay alguien que le está supervisando a él. Y además hay que rendir cuenta. Y todo tiene que ser medible. Pero mira, nosotros somos tan fabulosos que nosotros hemos asumido todo eso. Usted lee todos los documentos y usted ve todo eso, pero no se aplica. Así es, y fabuloso viene de fábula. Pero indudablemente no se percibe ni una preocupación en el funcionariado por la reforma, ni una preocupación por hacer lo que tiene que hacerse para evitar que lo no reformado produzca beneficio, como es el caso de mejorar la supervisión y la fiscalización. Bueno, vamos a esperar que las cosas cambien en ese aspecto. Es una cultura, es algo lento, es algo que choca, por ejemplo, con el proselitismo partidario, porque las cosas comienzan desde la campaña electoral. Cada persona que trabaja para un partido o una organización parapartidaria está pensando en un empleo.
Sí, tiene sus expectativas, Sí, indudablemente. porque además no lo va a encontrar en el sector privado porque no reúne las condiciones, No, y el o porque sector, el sector privado, eso sí tienen top de y gastos. además el sector privado tiene mucha renuencia a emplear políticos activistas. Totalmente, y abogado también. Vamos a ir a una pausa para regresar. Ingeniero Guillermo Carán, hay un tema del que ya estamos hablando relativamente poco en esa gran ágora que es la opinión pública. Se menciona por algunos economistas de cuando en cuando, y uno dice, ya no nos estará preocupando el endeudamiento del país, el externo y el interno, porque ya el interno es tan importante como el externo, ¿no? Los otros días, estas sociedades, ¿cómo se llaman? Que hay 11, dicen, que prestan y toman prestado y que lo dirigen siempre muchachos muy jóvenes, expertos en finanzas. La CRES. ¿Eh? La CRES. No, bueno, usted va a entender ahora. Ellos dicen que su principal cliente es el gobierno. O sea, ellos captan fondos. Claro. De valores, las entidades de valores, y el gobierno le coge prestado. Pero la seguridad social es el gobierno. Yo no sé cómo estarán el banco de reservas, y antes se hacían pool de bancos para prestarle al gobierno. No sé, porque hace mucho que no se habla de eso, pero en el lado externo hay una deuda importante que ya representa 30 y pico % de los ingresos ordinarios del país, solo los intereses, tengo entendido. Sí. No el servicio de la deuda, sino solo los intereses. ¿Eso puede seguir creciendo ad infinitum, o usted piensa que ya hay que asumir una política restrictiva sobre el particular? No, hace tiempo que pienso usted, yo sé que usted es antideuda porque usted no es empresario ni capitalista. Bueno, entonces, escuchado eso, por supuesto que hace tiempo que debieron tomarse restricciones para el tema del endeudamiento, pero el endeudamiento es una consecuencia del déficit fiscal. Sí, entonces, claro, volvemos a lo que hemos hablado anteriormente. Pero quiero apuntalar dos cosas de lo que tú has dicho. Primero, la mayor participación del endeudamiento interno, que tiene una repercusión mayor que la que puede observarse a simple vista, porque el endeudamiento interno, condicionado por una política financiera y monetaria rentista, o sea, que se basa en tasas de interés elevadas, es una forma de succionar recursos que debieron dirigirse a la economía para financiar los déficits del Estado. Y ya es una rutina con relación al tema de los pools de bancos. No, ya es una rutina que el Estado es el principal cliente de los bancos y de las bolsas de valores y de estas intermediarias que se han creado únicamente como un elemento adicional de negocio privado. Y pienso que el elemento fundamental de eso es la tasa de interés. Mientras el Estado esté comprando títulos al 9 y al 10%, mientras el Banco Central fije su tasa monetaria en 5%, el dinero tiene que llegar a la economía al 12 o al 13%, y eso castiga la producción. Yo entiendo que no sé si está anestesiada la economía, los agentes económicos nacionales, pero de repente nos dan un susto. Fíjate que el Fondo Monetario año tras año vive advirtiendo de que se debe ralentizar el endeudamiento y que se deben hacer las reformas fiscales para que el endeudamiento disminuya. Eso lo leen los financiadores, los bancos, los inversionistas. ¿Hasta dónde llegamos sin que esa advertencia pase a ser un castigo? Bueno, eso depende mucho de las circunstancias, pero puede llegar. Es como tú cuando estás cuidando a tu niño. Mira, mijo, no pases por ahí
no, ayer mi nieto, yo uso una pomada para los dolores articulares y cuando llego encuentro a mi nieto con la pomada. Creía que era una vaselina. Se le estaba pasando por la cabeza. Bueno, no use eso, pero llega un día en que tú tienes que tomar medidas más enérgicas y castigarlo, ¿no? Sí. Y eso sucede como, bueno, Donald Reed decía mucho con relación a Hipólito Mejía y sus ocurrencias, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando tú oyes una primera ocurrencia, tú la celebras. Así es. Pero cuando siguen habiendo ocurrencias, tú lo que hace es... Sobre todo sin lo otro mejorar. Claro, lo que tiene que hacer... Y eso le pasó, dicho sea de claro. paso. Exacto. Sí, sí, exacto. sí. Entonces, yo pienso que hay que tener cuidado que esas advertencias no lleguen a terminar en precondicionamiento, porque entonces si se llega al punto del precondicionamiento, se pueden obtener restricciones en el nuevo flujo financiero, los nuevos préstamos, y cuando un prestamista dice que no, o cuando un inversionista dice que no, todos los demás siguen la corriente. Así y es. algo importante, los inversionistas o los prestamistas dejan de ser entonces prestamistas y pasan a ser acreedores. Correcto. Caso de Argentina. Exacto. Que bueno, mucho financiamiento, mucho congraciarse, gobierno y prestamistas, pero ahora le dicen buitres. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Gobernar es prevención, básicamente. No, y además cualquier hecho fuera de lo normal nos va a estremecer. Exacto. Nos va a estremecer. Un conflicto mundial, por ejemplo. Exacto. Por eso yo insisto, he planteado en varias ocasiones que tenemos que propugnar que la reforma fiscal que tanto se ha hablado deje de ser un problema fiscal, deje de enfocarse con criterios fiscalistas y pase a ser un elemento condicionador de la economía, reorientador de la economía. Bueno, la economía dominicana crece. Cada vez que yo escucho que los funcionarios políticos hablan de la economía creció, ahí sí yo creo que hay un abuso de repeticiones, ¿no? La estabilidad económica alcanzada. Bueno, ok, el problema de la economía dominicana no es el crecimiento, es la distribución del crecimiento, es la sostenibilidad del crecimiento que se mide a través del endeudamiento. Y lo cierto del caso es que está creciendo y va a llegar un punto en que te puede decir, no te puedo prestar más. Bueno, y esa parte última suya ahí es tan peligrosa, no solo porque haya una debacle, sino porque los sectores que no están incluidos en el crecimiento están buscando hace rato alternativas muy peligrosas. Sí. Porque aquí hay que decirlo y repetirlo, aquí hay sectores territoriales que viven del narcotráfico. Sí, así es. Y eso cada vez se amplía, sí, en la medida en que la sociedad no le ofrece otras alternativas. Y hay evidentemente una situación de justicia y de ostentación, porque también cuando hay sectores que ven que incluso a mi juicio fomentan la delincuencia. Cuando tú ves que hay un sector que disfruta de ciertos privilegios, que incluso se vale de subterfugios, se va restando autoridad moral en las instancias gubernamentales y bueno, porque cualquier perjudicado puede decir, pero atáqueme a aquel. Exacto. Una evasión fiscal. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, aquí hay una especie de discurso, ahora le llaman narrativa, yo me quedo con mi viejo término, un discurso de que el pobre o el sin empleo o el desempleado, vamos a decir, lo que hace algo socialmente sancionado, bueno, lo hace, pero miren a los otros. Es como si esto es bueno porque aquellos lo hacen y lo hacen en otro nivel. Y se aplica en la tributación.
Por ejemplo, cuando tú tienes exenciones y privilegios, Sí. ¿por qué no corregir esto en lugar de ampliar la base del ITEVIS a los productos que son de primera necesidad? Exactamente. Entonces, mire lo que está ocurriendo, por ejemplo. Hay un mundo underground aquí que crece alrededor de las redes sociales y de las plataformas donde se hace de todo y se dice de todo. Entonces, bueno, hay muchas damas que le llaman talento, que son damas muy hermosas, muy elegantes, una de manera natural, otras que pasan por donde el cirujano, pero están ahí, usan los micrófonos permanentemente, y cuando van a llegar a hacer su trabajo, llegan en su Mercedes-Benz, en su Mercedes se llegó, en el Mercedes que está aquí, en esto y lo otro, y entonces le toman fotos llegando hermosamente vestidas, y eso. ¿Qué es lo que están viendo las niñas? claro. Porque varias de ellas confiesan que vienen de allá también. Y esas niñas que están allá, ¿qué es lo que están mirando en ese espejo? La posibilidad de ser así. Y uno escucha que lo dicen con tanta franqueza, yo estaba en olla. Una niña de 21 años te dice, yo estaba en olla y comencé a filmar mi cuerpo y me comenzaron a pagar y yo comencé a hacer suscripciones de $10 mensuales, de 15, de 20, de 25, según lo que el tipo quisiera ver o la tipa. Y yo estoy reuniendo 400,000 pesos al mes. Bueno, y eso pasa también con el ejercicio profesional. El caso de profesionales que, qué sé yo, no tiene, para ponerte un ejemplo, andan en un vehículo utilitario, discreto, sin embargo tú lo comparas con personas que se nutren de ilegalidades y andan portentosamente con vehículos de lujo. Entonces, recuerdo una vez cuando yo tenía mis hijas que tenía que buscar a la escuela, oí una discusión entre dos alumnos. Uno le dijo, pero ¿y para qué tu padre tiene que estudia tanto y trabaja tanto y mira cómo vive? Sin embargo, aquel mira cómo... eso es contagioso, ¿no? Eso es contagioso. Y eso es lo que hay que ver. Provoca resentimientos sociales. Y la falta de oportunidad para todo el mundo, que es la mayor injusticia que puede tener una sociedad, negarle a las personas la oportunidad de educarse, de conseguir un empleo, de tener un salario, que ese es otro tema peliagudo en este país. Por supuesto, estamos hablando de, entramos conversando con problemas éticos que la inquietud del camarógrafo quizá impida desarrollar ampliamente, pero hay un componente con ético el desarrollo de socioeconómico de la nación, porque nada de eso queda en el vacío. De alguna manera eso expresa un proceso al que ustedes los políticos han conducido el país. Gracias, asumo la responsabilidad. Ingeniero Guillermo Caram, muchas gracias por su siempre bien llegada participación y los comentarios y la experiencia que están detrás de esos comentarios y los saberes. Por eso lo mejor que puede pasar en este gobierno y en cualquier gobierno y en cualquier empresa es tener la habilidad de juntar la novedad, que son los jóvenes, con la experiencia, la sabiduría, por aquellos que, como dicen los norteamericanos en un refrán, saben dónde están las cenizas de los muertos. A ustedes, gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.